Apreciables hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. En este día meditaremos en la bendita palabra de nuestro Dios bajo el título La fuente del poder de Jesús y su influencia. Pero antes de entrar a meditar en la palabra del Señor, les voy a invitar que me acompañen a hacer una oración. Bendito y poderoso Padre que está en los cielos, le bendecimos y le exaltamos con todo nuestro corazón, reconociendo su grandeza, su misericordia, y también, bendito Dios, en esta hora queremos pedirle que perdone todos nuestros pecados, que limpie nuestros corazones de toda impureza y que podamos hallar gracia delante de su presencia. En esta hora vamos a meditar en su sagrada escritura, pero queremos que sea usted a través de su Espíritu guiándonos y de esa manera podamos ser edificados por medio de su palabra. Pues se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículos 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscaban. Él le dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. A través de esta lectura vamos a meditar de qué manera Jesús obtenía ese poder con el cual sanaba, con el cual predicaba y echaba fuera a los demonios. Y en primer lugar vemos esa práctica tan maravillosa y eficaz como lo es la oración. La oración era algo que ocupaba un lugar importante en la vida de Jesús. Dice la palabra que se levantaba muy de mañana, cuando aún era muy oscuro, y se alejaba a los lugares desiertos para tener esa íntima comunicación con el Padre. El día anterior a esta narración, Jesús había tenido un día sumamente ocupado, en donde había invertido gran cantidad de energía en enseñar, en ministrar a aquellas multitudes. Había estado tan ocupado que muchas de las ocasiones la palabra testifica que no tenían lugar ni para comer. Esas jornadas eran agotadoras. Físicamente Jesús terminaba cansado. Sin embargo, nuestra lectura nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana. La oración a tempranas horas del día debe haber sido un hábito
de nuestro Señor Jesucristo. Y esa práctica quedó tan marcada en la mente de aquellos que le seguían, principalmente de sus apóstoles, que estos, al escribir, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos no pasan por alto el hecho de que Jesús dedicaba gran parte de su tiempo a la oración. La oración es la comunicación que nosotros tenemos directamente con el Padre, en donde expresamos nuestra gratitud, en donde suplicamos por esa ayuda divina, en donde nosotros podemos también echar nuestras cargas o nuestra ansiedad en aquel que puede ayudarnos a resolver nuestros conflictos, a aclarar nuestras dudas, a poder despejar nuestro camino de todo peligro, de toda adversidad. Marcos nos ofrece una descripción detallada y en este relato nos dice que era aún muy oscuro. Y un segundo detalle es que se va a un lugar desierto, es decir, un lugar solitario, el cual no es identificado en este relato. Puede haber sido algún lugar en el campo, algún lugar donde se respiraba esa tranquilidad y donde se podía estar en esa intimidad con nuestro Dios. Amado hermano y estimado amigo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasaba tiempos a solas con su Padre, pidiendo en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos tener esa cercanía con el Padre? Jesús nos enseñó que todo aquello que nosotros pidamos en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. También Jesús nos instó a pedir y se nos iba a dar, a buscar y íbamos a encontrar, a llamar a la puerta y se nos va a abrir. Eso está escrito en Mateo capítulo 7, verso número 7. También Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos, según Juan capítulo 16, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces nosotros se nos olvida el practicar de una manera continua, de una manera perseverante, la oración. Y esta es una herramienta la cual es de gran valor, es una práctica la cual fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Éfeso, y les dice que tenemos una lucha constante contra las huestes espirituales en los aires, contra esa multitud de demonios. Él dice a los hermanos de Éfeso que deben de vestirse de toda la armadura de Dios
para que puedan resistir en el día malo, para que puedan fortalecerse en el Señor. Y termina el apóstol pidiendo a la iglesia que oren por él en todo tiempo, en súplicas en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y también por todos los santos, y para que a él le fuera dada abundante palabra para ministrarla a los gentiles. Efesios capítulo 6, versículo 18. También cuando escribe a nuestros hermanos de Tesalónica, le dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. ¿Cuál era la razón por la que Jesús oraba? Jesús sabía que dependía de su Padre y que era el que podía fortalecerlo tanto físicamente como emocionalmente para poder vencer la tentación. La palabra de nuestro Dios nos dice que Jesús, estando en la semejanza nuestra, es decir, en carne y sangre, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cuál era el secreto o la clave para no caer en la tentación? Era precisamente clamar al Padre, estar en esa comunión directa a través de la oración. En cierta ocasión él les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando fue tentado por Satanás, que no fue la única vez, sino que, como dice la palabra, fue tentado en todo, pero aquellas 3 veces que fue tentado, Jesús había estado ayunando y orando, pero eso le había permitido fortalecerse espiritualmente para poder vencer ante las acechanzas de aquel enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Jesús también necesitaba esa guía, esa aprobación y ese respaldo de su Padre para la misión que se le había encomendado de poder anunciar el santo evangelio y también poder ofrecer su vida en sacrificio allá en el Getsemaní, en aquella noche en que Jesús fue apresado por los judíos. En aquel huerto Jesús oraba intensamente al Padre, diciendo, Señor, si es posible, o Padre, si es posible, que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo de Dios sabía que tenía una misión tan grande y era redimir a toda la humanidad del pecado. Sabía que el enemigo lo atacaría ferozmente y debía de estar preparado ante ese bombardeo, ante ese ataque, porque también Satanás utilizó a aquellos religiosos de su época que venían a él maliciosamente para hacerlo caer en sus trampas, en sus preguntas con doble sentido, que eran más bien
una prueba de la gran sabiduría y también para ver si Jesús iba a contradecir la ley, si iba a cometer algún error. Por lo tanto, en oración él se preparaba ante aquellos días agotadores, extenuantes y también emocionalmente fuertes, porque Jesús no encontró solamente aceptación a su mensaje y a su persona, sino también encontró confrontación, encontró envidia y odio. Pero también Jesús oraba para vencer aquella tentación de la vanagloria, pues también era admirado, era alabado por los hombres al ver los milagros que él hacía. Jesús necesitaba que su propósito fuese reforzado. Él necesitaba esa fuerza que venía de parte de Dios para resistir esa tentación de los aplausos y para no darle lealtad a los hombres, sino honrar en su ministerio al Padre que le había enviado. Entonces hemos visto que la primera fuente del poder de Jesús era la oración, pero también vemos una segunda fuente de ese poder, el cual fue la predicación. Jesús les dijo a sus discípulos: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él tenía muy clara la misión que su Padre le había enviado, le había dado. Para esto he venido, para predicar el año agradable, para llevar buenas nuevas a los abatidos, para dar vista a los ciegos, para poder libertar a los quebrantados espiritualmente. Él traía un mensaje celestial. Los de Capernaum insistieron en que Jesús se quedara con ellos, pero él decide salir y abarcar más territorio donde llevar su palabra. Y dice que fue por toda Galilea predicando el evangelio. Galilea era como un distrito donde habían muchas ciudades y era necesario que este mensajero de Dios, es decir, Jesús, fuera también a predicarle a las personas que aún no habían escuchado esa palabra. La gente de Capernaum ya había recibido esos beneficios de parte de Dios, esos milagros y esa palabra bendita. Y ellos podían ahora convertirse también en testigos de Jesús, de sus milagros y de todas aquellas obras, y podían también compartir la enseñanza. Pero había gente que necesitaba escuchar. Y Jesús dijo: así como mi Padre me envió, así también yo los envío a vosotros. Es decir, que la misión de predicar el Evangelio inició con Jesús, pero esta misión Él la traslada también a los discípulos. En Mateo 28, 19 al 20, ahí encontramos la gran comisión. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Ese era el objetivo o la misión de todos los creyentes. Y esto también lo afirma Marcos en el capítulo 16, versículo 15. Y luego Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos aquellas palabras que él plasmó y que él también recibió como testimonio de lo que Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús es una lección clara y poderosa, que también esa respuesta nos convenza a nosotros que el mundo necesita un cambio y que nosotros estamos puestos para ministrar, para predicar el evangelio, hacer discípulos, pero no nuestros, sino discípulos de Jesús. Es de crucial importancia las palabras de Jesús al decir: vamos a otras aldeas a predicar, porque es necesario hablarles, porque para esto he venido, haciendo de la predicación un elemento esencial. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces, un segundo elemento de la predicación es que es para todo el mundo. Ya vimos la oración, la predicación como esas fuentes de poder, pero también la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo hacia la misión. Ya decíamos, Galilea era un distrito de aproximadamente 200 ciudades. Y Jesús recorrió todas aquellas ciudades predicando el evangelio, no dejando ningún lugar sin hacer esos milagros y maravillas. Ministró tanto la palabra como también anduvo haciendo bienes, sanando las dolencias del pueblo, esas enfermedades físicas, emocionales, mentales, y también sacando fuera a los demonios. La fidelidad, amados hermanos, asegura el poder de Dios. Dios seguirá dando poder al que lleva el mensaje, al que es fiel al llamado, pero también Él despojará de poder a aquel mensajero fiel, a aquel siervo que Jesús llama siervo inútil y malo, aquel que le ha sido dada esa virtud, ese talento, y lo que hace es enterrarlo. Nosotros no debemos caer en desobediencia, sino llevar el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:2 dice de que se requiere que cada uno de los administradores de la gracia de Dios sean hallados fieles. Que cada uno de nosotros ministremos a otros lo que hemos recibido como unos buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios, de la multiforme gracia de Dios. A Timoteo el apóstol Pablo le escribe en su primera carta, capítulo 6, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de los falsamente llamados, de la falsamente llamada ciencia. También le dice, guarda el depósito,
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amados hermanos, para que nuestro ministerio esté lleno de poder, debemos de orar, debemos de predicar y debemos de ser fieles. De esta manera, nuestro mensaje será eficaz. Cuando la gente escuchaba hablar a Jesús, decían, ninguno ha hablado como este hombre. También decía, ¿de dónde tiene tanta autoridad? Porque Jesús les hablaba como quien tiene autoridad, sabiendo que la palabra que él traía no era propia, sino del Padre que le había enviado. Así nosotros somos embajadores de Cristo, y Dios por medio de nosotros ruega a la humanidad a que se reconcilien con Dios. Nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesucristo y debemos de vestirnos como escogidos, amados y fieles, para ser instrumentos de su santa palabra. Que nuestro Dios, amados hermanos, derrame bendiciones en la vida de cada uno. Son nuestros deseos. Paz, carísimos hermanos. Apreciables hermanos.